Gracias te damos, Señor, gracias. Aleluya, le invito a abrir sus Biblias. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Cuando lo tenga puede confirmar diciendo amén. Todos los días vamos a compartir la escritura con los amigos, los hermanos que no tengan Biblia, Capítulo 13 del libro de Segunda de Reyes, en el versículo 21, dice de la siguiente manera, todos juntos: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Puede sentarse, dame una alabanza al Señor. La importancia de la unción, quiero hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor, con mucho temor y mucho respeto hacia Dios y hacia ustedes, quiero dirigirme en esta mañana. La unción tiene su historia dentro de la iglesia. La Biblia dice en el libro de Éxodo que capítulo 30, versículo 22, habla de un aceite llamado el aceite de la santa unción. El mismo Jehová fue quien dio las especies, dice mirra, canela, cálamo, casia y aceite de olivas. El mismo Jehová fue quien habló a Moisés y le dio las cantidades de cada uno de estos elementos con los cuales se iba a hacer este aceite. Dice la Escritura que Jehová le dijo a Moisés: harás el aceite de la santa unción superior ungüento. Este aceite nadie lo podrá hacer igual. Este aceite no podrá ser derramado sobre cualquier hombre. Este aceite solo va a ser derramado sobre quien yo lo digo. Podríamos decirlo así, de esta manera. Dice la Escritura en este pasaje que el Señor mandó a que con este aceite que se hiciese se ungieran los utensilios, se ungieran los sacerdotes. Con este aceite también se ungía a los reyes y también a los profetas. Me llama la atención porque en el capítulo 133 del libro de los Salmos, cuando habla de que mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, dice: es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Vamos a leerlo. Salmo capítulo 133, versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aarón fue escogido como sacerdote, sus hijos también eran sacerdotes, y ellos fueron ungidos con este aceite. Pero según lo que yo puedo entender aquí en este versículo, no era solamente la cabeza de Aarón lo que ungían con el aceite, sino que este aceite era derramado totalmente sobre su cabeza, pero ese aceite iba bajando sobre todo su cuerpo, ese aceite iba ungiendo sus ropas, ese aceite tocaba sus brazos, ese aceite tocaba sus piernas, iba hasta el borde de sus vestiduras. Ese aceite tenía un aroma especial. Al ser derramado sobre los sacerdotes, estos sacerdotes olían a estas especies aromáticas. Yo podría decir, olían a la presencia de Dios, porque era el aceite de la santa unción. No era cualquier aceite, era de la santa unción, era el aceite que representaba la presencia de Dios con estos hombres. Es decir, que todos ellos, todo su cuerpo, dice la Escritura, lo que ellos toquen será santificado. Todo lo que ellos toquen. Pero cualquier persona no podía recibir este aceite. Era solo para los sacerdotes, era solo para los reyes. Gloria al Señor Jesús. A David lo ungieron con este aceite. Y muchos contamos la historia de cuando David luchó contra Goliat y lo venció. Pero esto parece
capítulo 16, es decir, antes de que él se enfrentara con Goliat, dice la Escritura que fue Samuel a ungir a un rey, porque ya Saúl había sido desechado por Jehová. Y entonces empezó a mirar entre todos los hermanos de David, pero aunque a él le parecía, Dios decía que no era ninguno de ellos. Y allí en ese capítulo usted encuentra que sobre David fue derramado el cuerno del aceite. Y dice la Escritura que de allí en adelante el Espíritu de Jehová estaba con David. Es más, había un espíritu que atormentaba a Saúl, pero David llegaba allí a ese lugar y tocaba el arpa, y cuando él tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Y no era por el conocimiento, no era por la técnica que tenía David, es que sobre David había sido derramada la unción, es que David había sido escogido, es que David había sido marcado por Dios. Y entonces dice la Escritura que venció al gigante. Dice la Escritura que fue humilde, porque aunque fue perseguido, tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, que lo perseguía, no lo hizo, porque él sabía que Saúl también había sido ungido en su momento por Dios. Él esperó a que llegara su momento hasta que fue proclamado rey como Dios lo quiso. Pero yo menciono esto, hermanos, porque qué importante es la unción en estos tiempos. Yo menciono esto, hermanos, porque aunque ya pasaron muchos tiempos, todavía es necesaria que la unción del Señor esté sobre su pueblo. Todavía es necesario que hombres nos pongamos en las manos de Dios para que Dios derrame su unción sobre nosotros. Qué hermoso, hermanos, es saber que ya no solamente son unos pocos, sino que Dios nos ha escogido a muchos para derramar de su presencia sobre nosotros. Gloria al Señor Jesús. Pero aunque Dios nos ha llenado, yo quiero decir que debemos cuidar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo quiero decirte que debes cuidar de esa unción. Porque yo veo a un Sansón que dice la Escritura que cuando nació ya con él estaba el Espíritu de Dios. Sansón y fue creciendo, y desde antes de nacer ya Dios le había mostrado a sus padres que él iba a ser alguien especial en Dios. El pueblo de Israel había estado preso y Dios había usado a Aarón en alguna ocasión para libertarlo. Luego otra vez había estado en problemas y Dios había usado a Gedeón para ayudar al pueblo. Pero ahora nuevamente se necesitaba un hombre que se pusiese en las manos de Dios. Y es en este momento cuando Dios se le ocurre tomar a este joven Sansón y usarlo y depositar sobre él su espíritu para que Sansón se dejara usar y ayudara al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice también que Sansón empezó a desviarse del propósito que Dios tenía con él. La Biblia dice que Sansón empezó a ver las mujeres que no eran del pueblo del Señor. Sansón empezó a mezclarse con cosas que sabía que para él estaban prohibidas. Aunque ya había matado en una oportunidad 30 hombres, en otra oportunidad dice que mató a 1000 con una quijada de asno. Ya él sabía lo que era estar en la presencia de Dios. Ya él sabía lo que era sentirse lleno del poder de Dios. Cuando vinieron y lo ataron, le gritaban: Sansón, los filisteos contra ti, y Sansón se soltaba porque la unción del Señor estaba con él. Sansón, los filisteos contra ti, y Sansón se soltaba porque la unción estaba con él. Pero llegó un momento donde se dejó engañar. Oh, aleluya. Llegó un momento donde confió en un secreto que él no podía decirle a nadie. Llegó un momento donde Sansón se descuidó y se quedó dormido en las piernas de Dalila después de haberle contado su secreto. Y después de que raparon su cabeza y quitaron sus 7 querellas, otra vez le gritaron: Sansón, los filisteos contra ti, y él trató de soltarse,
pero ya no pudo soltarse. Ya Dios se había separado de él. Ya Dios se había alejado de él. Qué importante que tú en esta mañana, hermano querido. Qué importante que tú en esta mañana, joven, que estás aquí, le des la importancia que se merece a la presencia de Dios contigo. Qué importante es que tú te guardes para Dios. Qué importante es que tú vivas mediante los preceptos de Dios. Que no nos dejemos contaminar por lo que nos ofrece el mundo. Que no nos descuidemos y empecemos a caer en el juego del enemigo, sino que preservemos la unción que Dios ha derramado sobre nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Sansón fue llevado preso. A Sansón le sacaron los ojos. Alguna vez he escuchado a un hermano que decía: le sacaron los ojos porque eso es lo que hace el enemigo. Después que empieza a atacar al cristiano, no lo deja que vea, lo ciega para que no vea la realidad. A Sansón lo pusieron a moler para los filisteos. Es decir, el enemigo lo puso a trabajar para él. Y nosotros no podemos dejar que el enemigo nos ponga a trabajar para él. Nosotros que estamos aquí para trabajar para Jesucristo. Nosotros no nos podemos descuidar. Lo que Dios te ha dado a ti, te lo dio porque lo pongas en obra aquí en su iglesia, no en otro lugar. Aleluya. El otro día estaba con un amigo músico y me decía: no, imagínate, me está yendo bien, estoy tocando, fui a tocar a Tripopé. Y él estaba contento, eso es una discoteca. Fui a tocar a Tripopé. Yo le dije: ¿quién te enseñó lo que tú sabes? ¿De dónde aprendiste lo que tú sabes hacer? Yo quiero decirte que lo que tú eres se lo debes a Dios. Y lo que has aprendido es de Él y para Él. No le entregues al enemigo lo que Dios te ha dado. Aleluya. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ir a cambiar la bendición por un plato de lentejas? No nos sirve. No nos sirve hacer eso. Usted y yo tenemos que conservar la bendición. Porque eso fue lo que le pasó a Saúl. Llegó y me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve la bendición si me estoy muriendo? Porque muchos piensan de esa manera: estoy muriendo espiritualmente. ¿De qué me sirve la bendición? ¿De qué me sirve lo que Dios me haya dado? Y por eso cambia la bendición por un plato de lentejas. Pero no lo hagas. Guarda tu bendición. Guarda tu bendición. Guarda tu bendición. Guarda tu bendición. En el libro de los Hechos, capítulo 10, habla un pasaje muy especial. El abogado del crimen. Porque el evangelio no ha sido predicado solamente para el pueblo de Israel. Solamente ellos habían recibido el Espíritu Santo en el aposento alto. Y ellos pensaban que solamente era para ellos eso. Ellos pensaban que ese regalo de Dios solamente era para ellos, que solamente ellos tenían derecho a tener la presencia de Dios, a recibir el Espíritu Santo. Y de pronto Dios en el capítulo 10 pone una visión en Pedro y le muestra a Pedro un lienzo con algunos animales que ellos consideraban que no se podían comer porque eran inmundos, pero Dios le dice: mata y come de esto. Y al mismo tiempo un hombre allá en otra ciudad, a Cornelio, también le mostró lo mismo y le dijo: ve y manda a buscar a un hombre llamado Pedro y dile que venga y te predique. Y Pedro no lo quería, pero Dios le dijo: ven. Y envió Cornelio a esos hombres y llegaron a la casa donde estaba Pedro. Aquí está Pedro. Sí, Pedro, vamos. Cornelio te mandó a buscar. Listo, me voy porque el Señor también me mostró a mí. Se fue Pedro y fueron 6 más a acompañarlo a él. Dice la Escritura que llegó Pedro a la casa de Cornelio y empezó a predicarles el Evangelio. Empezó a hablarles de Jesucristo, las maravillas que Cristo había hecho, lo que Dios había hecho por nosotros. Dios se manifestó en carne, murió por nosotros. Y dice la Escritura que no había terminado de hablar Pedro cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban allí en esta momento.
Y entonces los que estaban allí, que habían venido con Pedro, empezaron a mirar y empezaron a decir: ¿por qué no se está recibiendo el Espíritu Santo? ¿Por qué están hablando en lengua? ¿Por qué? ¿Y por qué empezaron a preguntar? Y Pedro dijo que ¿cómo pues siempre diremos que ellos se bauticen en el nombre de Jesús? Si ya Dios nos ha bautizado con su Espíritu Santo. No era para nosotros, pero gracias a su misericordia, hoy estamos aquí. Muchos dirán que no hacemos nada aquí. Muchos dirán que no vale lo que hacemos aquí. Pero usted y yo sabemos lo que hacemos en este lugar. Venimos a adorar a Dios Todopoderoso. Venimos a sentir su presencia. No venimos a saludar solamente. No venimos a hablar con el hermano. Venimos a encontrarnos con el Maestro. Venimos a buscar su presencia. Pero yo quiero decirte, hermano, que es importante que el Espíritu de Dios esté en tu vida. Porque los hombres tienen muchas virtudes, pero los dones solo los da el Espíritu. Los dones espirituales solo los podremos recibir por medio del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio con autoridad solo lo podemos hacer llenos del Espíritu Santo. Que una alma se convierta, eso solamente es obra del Espíritu Santo. Y aunque muchos digan no es necesario el Espíritu Santo, sí es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Porque les recuerdo que una de las 13 doctrinas fundamentales, que son fe, amor, perdón, unicidad, bautismo, santificación, justificación, perseverancia, arrepentimiento, gracia de Dios, conversión y arrebatamiento, y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios toma a una persona que no lo conoce y lo llena con su Espíritu Santo y lo capacita para servirle. Eso no lo hace otra cosa sino Dios por medio de su Espíritu Santo en esta iglesia. Muchos dirán que no, pero yo digo, tú necesitas estar lleno de unción. Me llamó la atención la anécdota de allí de Eliseo, porque dice la Escritura, unos capítulos más atrás, que Elías tenía miedo, no quería seguir sirviendo a Dios. Y el Señor le dice: levántate y unge a Eliseo en lugar. Dice la Escritura que él iba, nosotros donde estaba Eliseo ni siquiera le dijo nada, sino que solo le tiró el manto. Eliseo entendió el mensaje y se fue detrás de él. Empezó a andar con él. Empezó a conocer lo que Dios, más de cerca lo que Dios podía hacer por medio de un hombre. Dice la Escritura que llegó el momento en el que pasaron, gloria al Señor Jesús, por un lugar. Aleluya. Y al llegar allí, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí. Y Eliseo le decía: no, voy contigo. Y llegaron a otro lugar y Eliseo: quédate aquí. No, yo voy contigo, dime Jehová que no te dejaré. Llegaron al río Jordán y Elías le dice: Eliseo, quédate aquí. No, yo voy contigo, dime Jehová que no te dejaré. Cruzaron el río Jordán y le dijo Elías a Eliseo: dime qué quieres que haga por ti, porque ya estoy a punto de ser quitado de tu presencia. Y entonces Eliseo le dice: yo lo que quiero es una doble porción de tu espíritu. ¿Cuánto quiere una doble porción de su espíritu en esta mañana? Yo lo que quiero es una doble porción de tu espíritu. Ya él había visto lo que había hecho Dios por medio de Elías. Había hecho descender el fuego del cielo. Había quitado el fuego de la lluvia. Había hecho cosas grandes. Pero él no quería tener lo mismo, él quería tener una doble porción de su espíritu. Dice la Escritura que llegó un carro y arrebató a Elías. Y entonces Eliseo levantó sus ojos y dijo: carro de Israel, oh aleluya. Y su carro le llamaba. Y
Dice la Escritura que Elías no se vio más, pero a Eliseo le cayó el manto de Elías, y él tomó el manto de Elías. Yo me imagino que se puso el manto de Elías, pero se paró nuevamente allí en el Jordán y dobló el manto y golpeó las aguas como habría hecho Elías. Y dice la Escritura que el río Jordán se abrió y él pudo pasar. Los que estaban del otro lado vieron que venía Eliseo y dijeron: tiene con el poder que traía Elías. Tiene el mismo poder, tiene el mismo poder. Pero yo quiero decirte, a Eliseo Dios lo empezó a usar de manera especial. Eliseo empezó a hacer cosas grandes, milagros de la mano de Dios. En una ocasión el rey quería acabar con el pueblo de Israel. Pero cuando el rey estaba en un lugar y el pueblo de Israel iba a pasar por ahí, el Señor le mostraba a Eliseo y Eliseo le mandaba a decir al rey: el rey no pase por ahí porque ahí está el rey del otro país, te va a acabar. Y el rey no pasaba por ahí. Y entonces el otro rey se enojó y dijo, yo me lo imagino diciendo, esta escritura que dijo: ¿quién de ustedes es de Israel? Porque él pensaba que era que uno del pueblo de él iba y le decía a los de Israel por dónde iba a estar el campamento de Dios para que no pasara. Pero no era así, era que Dios le revelaba al cielo. Entonces un hombre le dijo: rey, no es que aquí nadie vaya a poner allá tus estrategias, porque pasa que hay un hombre, que se llama Eliseo. Yo imagino que le explicó el decirle a Jehová, es el profeta del pueblo, y antes de que pudiera decidir para dónde vaya, Jehová le ha mostrado a él que él le ha dicho. Y el rey dijo: que este hombre es el del problema, entonces vamos a acabar. Vamos a matar. Dice la escritura que se encontraban rodeados y solamente estaban Eliseo y su siervo. Y dice la escritura que el siervo de Eliseo le dijo: Señor, el enemigo nos tiene rodeados, nos van a acabar. Pero Eliseo sabía con quién estaba. Eliseo sabía lo que él había recibido. Eliseo sabía que él tenía autoridad de Dios y que no estaba solo. Y le oró a Dios para que Dios le abriera los ojos a su siervo. Y el siervo pudo ver cómo no estaban solos, sino que ángeles los rodeaban. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que nosotros no estamos solos, hermanos, el Señor está con nosotros. Le cuento esto para que usted vea lo que Dios hizo por medio de Eliseo. Pero llegó el día en que Eliseo murió, lo enterraron, su cuerpo estaba descompuesto, ya no era cuerpo, solo eran huesos, solo era esqueleto. Y llevaban allí cerca a un hombre a enterrarlo. Pero dice la escritura que de año en año algunas tropas llegaban a ese lugar y sitiaban la ciudad. Y en ese momento esas tropas llegaron a la ciudad. Y los que llevaban a aquel muerto no vieron otro lugar sino tirarlo allí, en un hueco. Pero resulta que no era cualquier tumba, era la tumba del profeta de Dios. Era la tumba del hombre que había sido ungido como profeta. Era la tumba del hombre que había recibido una doble porción del Espíritu de Dios. No estaba allí el cuerpo, ya no estaba vivo Eliseo, solo estaban sus huesos. Pero la escritura dice que a lo que el cadáver tocó solo sus huesos, volvió a vivir. No sé si usted me está entendiendo, pero Dios no necesita que solo su brazo sea santo para Él. Dios no necesita que solo sus piernas sean santas para Él. Dios no necesita que solo tu cabeza sea santa para Él. Dios no necesita que solo tus ojos sean los que estén santificados para Él. Dios no necesita que solo tu boca sea la que esté santificada para Él.
Dios necesita que todo tu cuerpo, que todo tu ser, que todo tu ser esté lleno de su unción. Porque yo veo en este cadáver que tiraron a almas de este tiempo que están muertos en delitos y pecados, que necesitan tocarme, no a cualquiera, que necesitan tocarme los huesos de un siervo de Dios, lleno del poder de Dios, no lleno de palabrería, no lleno de conceptos, no lleno de esa metafísica que se predica ahora en algunas partes de que tú no puedes, no, lleno del poder de Dios, lleno de autoridad de Dios. Ahora, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice Jehová. No es con tus conocimientos, es con mi espíritu, dice Jehová. No es con lo que tú sabes hacer, es con mi espíritu, dice Jehová. No es con lo primero que se te ocurra hacer, no. Es con mi espíritu, dice Jehová. Necesitamos estar llenos de la unción del Santo. Necesitamos que el fuego del aceite en esta mañana sea derramado sobre todos los que estamos aquí presentes. No solo unos pocos necesitan de Dios. Somos todos los que necesitamos de Dios. Somos todos los que necesitamos del toque de Dios. Usted necesita que de su cabeza hasta el borde de sus vestiduras la presencia de Dios sea derramada sobre usted. Usted y yo sabemos que la esperanza de los hombres está más allá de la muerte. Y no sé si alguno tenga la posibilidad de que pase esto que pasó con mi hijo. Pero no es cuestión como eso. Usted no necesita de nosotros. Si no necesita de nosotros. Si no hubiese sido derramado el Espíritu de Dios en la casa de Cornelio, si no Dios no me hubiese llamado aquí a este lugar. Yo quiero decir que el Espíritu de Dios todavía se está derramando en la iglesia. Apenas hace 8 días estaba yo en un campamento y el predicador dijo: vengan acá todos los que no han recibido el Espíritu Santo. Y recuerdo que había venido los adolescentes allí y ellos se pusieron todos en el centro y nos rodeamos y empezamos a orar. ¿Y usted qué cree que pasó? Empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas adolescentes que nunca lo habían hecho. Hermanos adultos que nunca lo habían hecho. Empezaron a hablar en lenguas. El mismo Dios que estuvo allá está aquí con nosotros en esta mañana. Yo voy a invitar a que usted se coloque de pie en esta mañana. Yo quiero invitar a alguien que en esta mañana sienta que necesita la unción de Dios en su vida. Alguien que en esta mañana diga: Señor, yo quiero consagrarme para ti. Yo quiero consagrar mi vida para ti. Hay muchas otras cosas que debes hacer. A los ojos de los hombres valiosas e importantes. Pero no pienses en los hombres en esta vida. Piensa en cuántos necesitan que tú te llenes de Dios. Piensa en tus familiares que no han conocido a Jesús, que necesitan que tú llegues a ellos no con palabras de aliento, sino con palabras dirigidas con el Espíritu de Dios. Alguien más quiere venir esta tarde.
Padre bendito, en el nombre de Jesús. De ti